Yo soy Avi Ureña y pongo tu vida en sintonía financiera. Hola, yo soy Avi Ureña y hoy vamos a tocar el tema de las finanzas personales. ¿Por qué hablar de finanzas personales? Porque todo tiene que ver con el dinero. Aunque el dinero no da la felicidad, pues sí da una tranquilidad muy grande en nuestra vida. Necesitamos dinero para comer, necesitamos dinero para poder pagar una renta, para poder comprar una casa, para poder transportarnos, pagar el transporte, la gasolina, etc. Todo tiene que ver con dinero y con dinero se mueve el mundo. ¿Por qué hablar de finanzas personales? Porque son la base para tener esa tranquilidad en nuestra vida. Aquí empezamos con la base. La base siempre van a ser los presupuestos. ¿Qué es un presupuesto personal? El tener un orden en nuestro dinero, saber cuánto entra a nuestra cartera, cuánto va a salir, en qué vamos a utilizar nuestro dinero, cómo lo vamos a distribuir. Siempre un presupuesto va a ser la base para nuestras finanzas personales. Y justamente el tener un presupuesto bien distribuido, bien organizado, pues te va a ayudar para poder cumplir otro tipo de cosas y no quedarte estancado. Si nosotros llegamos a tener un presupuesto, podemos tomar justamente la parte del ahorro y la inversión. ¿Qué tiene que ver el ahorro con la inversión? Porque si nosotros tenemos una meta a corto, a mediano, a largo plazo, podemos ahorrar o podemos invertir. Si llegamos a ahorrar, pues acumulamos dinero y entonces ya tenemos para nuestros gastos. Si nos vamos a ir de vacaciones, a lo mejor podemos juntar cierta cantidad durante ciertos meses y entonces eso nos va a ayudar para que podamos llegar a cumplir esa meta. Pero ¿qué pasa si tenemos que a lo mejor comprar una casa o algo mucho más grande? Necesitamos invertir el dinero porque necesitamos que el dinero rinda más que si lo estuviéramos guardando en nuestra cuenta de banco, debajo del colchón o en algún otro lugar. Además de que también pues tiene que ver con el plazo. Si vamos a hacerlo a más largo plazo, necesitamos que sea mucho más dinero y que rinda. Otra parte importante de las finanzas es justamente la parte del control de deudas. ¿Qué pasa si nosotros tratamos de ponerle un orden a nuestras finanzas, pero al final del día estamos endeudados? Debemos todo, debemos los muebles con los que estamos viviendo, debemos las vacaciones que tuvimos el año pasado, debemos nuestro auto, todo lo tenemos con deudas. Entonces, en lugar de fluir para poder tener más cosas, estamos estancados porque tenemos que pagar algo que ya disfrutamos, pero viene este dolor del pago de tener que estar dando abonos chiquitos a esta parte de nuestras deudas, ¿no? A veces lo que hacemos es que empezamos a disfrutar primero las cosas y no realmente a planearlas. Y esa es la diferencia entre tener una libertad en cuestión económica, en cuestión financiera, a tener justamente esta parte de las deudas, de tener que hacerte de cada una de las cosas que necesitas con pagos chiquitos. Cuando empiezas a tener una buena estrategia financiera, una buena organización, lo que vas a hacer es que vas a dejar a un lado las deudas. Las deudas ya no van a existir en tu vida. También otra cosa es la planificación a largo plazo. ¿Qué tiene que ver la planificación? Al final nosotros no tenemos la certeza de qué va a pasar, pero sí tenemos la certeza de cómo queremos llegar a vivir en un futuro, en decir, bueno, pues a lo mejor yo quiero vivir con riqueza o a lo mejor yo quiero vivir con limitantes financieros o simplemente vivir endeudado como he vivido toda la vida. Si nosotros planeamos a largo plazo, visualizamos cómo queremos llegar a nuestro retiro, cómo queremos vivir en 10 años, cómo va incluso a rendir el dinero en nuestra vida, pues esto nos va a ayudar a ir fluyendo y a ir teniendo muchas más cosas. Una parte importante en las finanzas personales es el flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a tener esa organización, la idea es que ya no tenemos deudas, ya no tenemos nada a ningún tipo de crédito, empezamos a tener muchas mayores prioridades en nuestra vida financiera y entonces empieza a haber un flujo de efectivo. Y esto es que puedo tener dinero para otras cosas que puedo planificar o incluso aquellas cosas que ni siquiera sé en qué voy a utilizar el dinero, pero que van a llegar de repente. Es importante que tengamos flujo de efectivo porque de esta manera esto nos va a ayudar a evitar completamente las deudas de nuestra vida.
¿Por qué tenemos que planear nuestras metas financieras? Porque si nosotros empezamos a planificar a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo, al final el tener ese plan, esa organización, nos va a llevar realmente a realizarlas. ¿Cuántas personas dicen, ay, a mí me gustaría tener este estilo de vida, a mí me gustaría comprarme un carro, a mí me gustaría irme de vacaciones a Europa o lo que sea, pero solamente se queda en sueños? La idea es que todo eso lo realicemos, porque no podemos tener una vida simplemente productiva en donde estamos trabajando para tener dinero, pero sin tener absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es empezar con esta parte de la organización, de la planificación, para que todo eso se materialice. Porque ¿qué va a pasar? Al rato, pues vamos a estar frustrados por no haber cumplido cada una de nuestras metas y solamente nos estuvimos esclavizando a producir dinero para pagar deudas o gastos fijos. Una parte súper importante de las finanzas personales es el fondo de emergencias. ¿Qué va a pasar si en algún momento tú llegas a tener algún tipo de emergencias como una enfermedad, como que se te descompuso el carro, como que se te descompuso el refrigerador o lo que sea? Pues al rato vas a tener que ir a pedir un crédito. ¿Por qué? Porque no tienes el dinero suficiente. Todo empieza desde cómo vives, cómo estás preparado para poder tener algún tipo de emergencia, algo que no sabes que va a suceder, pero que al final del día pues puede llegar a suceder. Esta parte te va a ayudar muchísimo, porque un fondo de emergencias lo que hace es que te prepara para que si llega ese momento tienes con qué llegar a pagar, con qué llegar a enfrentar ese suceso. Al final, el tener un fondo de emergencias que es de entre el 3 y 6 meses de tus gastos fijos, pues te va a ayudar, porque si te quedas sin trabajo, tienes con qué sobrevivir. Si te enfermas, tienes con qué pagar tus medicinas, tu hospitalización o lo que necesites. Necesitas tener dinero de respaldo, y esa forma de vivir es algo que tiene que empezar desde ahorita, que empiezas a organizar tus finanzas personales. ¿Por qué tener seguros? Muchas veces pensamos que los seguros, pues, es simplemente un gasto que no necesitamos. Pero es mucho mejor tenerlo y no ocuparlo que necesitarlo y no haberlo tenido. ¿Cuántas veces terminas vendiendo el coche, la casa, deshaciéndote de todo el dinero que tenías ahorrado, o incluso llegando a tener muchas deudas porque necesitas pagar una cuenta de hospital? ¿O qué pasa con aquel padre de familia que era el sustento de su casa y tiene de repente algún accidente, una enfermedad y falta? Pues lo que va a suceder es que va a dejar desamparada a su familia, porque al final era la persona que estaba proveyendo a esa casa. Lo que debemos de entender es que tener un seguro no es un gasto. Tener un seguro al final te va a ayudar para poder prevenir toda esta parte de los sucesos que pueden llegar a ocurrir, como puede ser justamente el riesgo de perder la vida, el riesgo de perder la enfermedad y perder todas las posibilidades de poder generar dinero. Entonces, los seguros, más que un gastito que vas a hacer cada mes, cada año, lo que vas a hacer es que vas a prevenir esa catástrofe que en algún momento puede llegar a suceder y acabar con todo lo que mucho tiempo te costó llegar a ahorrar o a ir construyendo. Cada año es importante que empecemos a tener una evaluación de nuestros activos y nuestros pasivos, porque al final siempre pensamos en que estamos construyendo un futuro financiero pues redituable, pero la realidad es que si nosotros no lo medimos, jamás en la vida nos vamos a dar cuenta de realmente lo que estamos haciendo. Si empezamos a tener este hábito de estar evaluando qué cosas tenemos como gastos o como deudas y qué cosas como algún tipo de inversión o algo que nos esté dejando dinero, vamos a empezar a tener una estrategia para hacer crecer esos activos que nos van a ayudar a tener más ingresos en un futuro, y vamos a ir eliminando pasivos. Las personas que viven en libertad financiera no viven con deudas, pero viven con muchos más activos financieros que les permiten tener mucho más dinero a futuro. Al final, el tener un plan financiero, una estrategia de finanzas personales te va a ayudar para que puedas en algún momento dejar de preocuparte por el dinero. En la vida tienes que fluir.
y el dinero también tiene que fluir en tu vida. ¿Qué es lo que va a suceder? Que si tú empiezas a planificar y hacer todo de manera correcta, el dinero llega solito a tus manos. El dinero va a llegar a realmente ayudarte a crear todas esas metas financieras, todos esos sueños que tienes, pero siempre y cuando dejes de vivir en la carencia, deja de vivir con deudas, deja de vivir derrochando dinero en cosas que no necesitas. Aprende a poder planificar y a poder soltar y decir, el dinero fluye y viene a mi vida. ¿Cómo podemos concluir esto? Es importante que empecemos a tener un orden en nuestras finanzas personales, porque al final eso nos va a ayudar para poder llegar a un fin o un objetivo concreto que va a hacer que el dinero fluya en nuestra vida y que por supuesto pues nos alcance para absolutamente todo. Otra de las cosas importantes es visualizar no solamente a un corto plazo, sino visualizar a corto, a mediano y a largo plazo, porque esto nos va a ayudar a tener distintas cosas, como pueden ser los viajes, el auto, la casa o incluso la parte de nuestro retiro. Hablar de 1 año, 5 años, 10 años, 20, 30, 40 años y cómo terminamos nuestra vida financiera. Y finalmente lo que vamos a hacer también es pensar en cuál es la evaluación que vamos a tener año con año, si estamos trabajando por un fin en específico o si simplemente estamos trabajando por trabajar. El dinero debe de tener un objetivo en nuestra vida y entonces se trata de crear muchos más activos y eliminar cada vez pasivos que vienen siendo las deudas y todo aquello que no nos va a dejar. Les agradezco mucho haberse quedado a este primer episodio de Sintonía Financiera en donde hablamos sobre finanzas personales. No se pierdan los siguientes episodios porque vamos a tener mucho más contenido para poner tu vida en sintonía financiera. Yo soy Avi Ureña y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Sintony Fans, por acompañarnos en esta primera temporada de su podcast Sintonía Financiera. Estoy convencida de que el dinero no da la felicidad, pero sí te dará la tranquilidad de transitar tu vida de la mejor forma y cumplir tus objetivos. Si quieres apoyar este proyecto y seguir aprendiendo sobre finanzas personales y dinero, síguenos en Instagram como @Sintonía Financiera. Además, sigue a Kino Media como @kino.media para este y muchos más contenidos que seguro te van a encantar. Recuerda que Kino se escribe K-I-N-N-O. Yo soy Avi Ureña y pongo tu vida en sintonía financiera.